Bueno, ahora sí empezamos. Soy Yamile, estudiante de la Facultad de Educación en el Profesorado de Educación Inicial. Participo en SUR y en el eje de Barrio Adentro, y me va a estar acompañando Tatiana, que también es compañera en la Facultad de Educación, estudiante del Profesorado de la Licenciatura en Terapia del Lenguaje. Hoy nos encontramos en la última charla del ciclo Miradas desde el Barrio. Recordemos que este programa tiene como objetivo poder acercarnos al territorio y ver las diferentes problemáticas que tienen lugar en la sociedad y de las cuales nosotros no estamos exentos a ellas. Estas charlas y las actividades territoriales se enmarcan en las actividades de Barrio Adentro que realizamos desde SUR. Estas actividades buscan relacionar a los y las estudiantes universitarios y la sociedad y poder reconocer otras realidades y salir un poco del mundo universitario. Creemos que estas actividades son importantes y necesarias para formarnos como futuros y futuras profesionales. Es por esto que desde SUR los queremos invitar a participar en estas actividades que quedan de este ciclo, y además de otras nuevas actividades que vamos a realizar durante el año. Hola a todos y todas y todes. La charla de hoy es Educación en contexto de pandemia, donde abordaremos el acceso a la educación de los sectores vulnerables, cómo ha impactado la pandemia en la educación y la importancia de la organización colectiva. En esta ocasión nos acompaña Silvia Sarabia. Ella es coordinadora nacional de Barrios de Pie, también es docente y educadora popular. Y también nos va a acompañar Noelia de la Reta, que es licenciada en Trabajo Social, directora de la Tecnicatura en Educación Social en la Facultad de Educación y también es docente en la Facu de Ciencias Políticas y Sociales. La idea es que puedan hacer preguntas, comentarios o aportes a través del chat, o si quieren pueden hacerlas activando el micrófono. También enseguida vamos a pasar el formulario de asistencia para que lo completen, para validar la certificación después. Y vamos a comenzar con las preguntas para Silvia. Empiezo yo. Silvia, vos siendo coordinadora nacional de Barrios de Pie, ¿cómo conjugás este rol con el de la docencia y qué herramientas te aporta la docencia para pensar y analizar la educación inicial y su realidad? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por mi invitación. Bueno, yo soy docente hace muchos años, pero también soy militante hace muchos años. En realidad, creo que hace más años que soy militante que docente, porque comencé mi militancia política a los 17, pero mi militancia social en el centro de estudiantes a los 13 años. Así que creo que bueno, ese conjugar es parte de mi vida, digamos, en realidad. En este momento me toca ejercer este lugar como coordinadora nacional, pero bueno, son lugares transitorios y que además muchas veces es parte de lo que desde la organización se define, se necesita, se propone. Así que bueno, creo que como lo he hecho toda mi vida, ¿no? Entre la militancia y poder estar, eh, seguir, continuar ejerciendo la docencia. Yo soy profe de educación física como título de base, después eh, seguí estudiando en distintas, digamos, de distintos modos, pero bueno, hoy soy profe de una materia que en la provincia de Buenos Aires se llama Construcción de Ciudadanía, en el nivel secundario. Y bueno, y conjugar esto de alguna manera es un desafío, ¿no? Porque bueno, también ustedes plantean el contexto de pandemia y la verdad que se ha hecho muy difícil. Eh, como docente se ha hecho muy difícil poder, a ver,
buscar las herramientas, ¿no? Como para poder tener continuidad. Yo también, o sea, donde doy clases son escuelas que están insertas en barrios muy humildes, y la verdad es que, bueno, todas las dificultades que nosotros contactamos en barrios de pies son las mismas que atravesamos en nuestras escuelas. Estoy en una escuela en un distrito que está muy cercano a la General Paz. Acá en Buenos Aires es como que la General Paz divide de la ciudad rica, la ciudad de Buenos Aires, de lo que es la provincia, y bueno, y los que estamos del lado de la provincia, eh, a veces, bueno, no nos llega el wifi, por ejemplo, en la escuela, nuestra escuela no tiene wifi, así que imagínense, en el barrio donde estamos hay muchas dificultades de conectividad, así que bueno, esa dificultad en todo el año pasado fue durísima, y este año en esta situación mixta entre conectividad y presencialidad, la verdad es que a quienes somos docentes se nos duplica o triplica el trabajo y los desafíos. Eh, pero bueno, creo que es un aprendizaje constante, ¿no? No dejamos nunca de aprender, y ser integrante de una organización donde planteamos la importancia de la participación. Bueno, muchas veces vemos que en el sistema educativo eh, hay como una barrera que se plantea entre la comunidad y la escuela. De hecho, una de las grandes contradicciones de esta pandemia para nosotros como escuela y como, y como barrios de pie ha sido que, por ejemplo, los comedores y merenderos comunitarios se mantuvieron y se sostuvieron todo el tiempo mientras las escuelas estaban cerradas. Entonces esa gran contradicción, ¿no? De muchas veces que se abrieron las casas para cocinar, y que quizá las escuelas que tenían la posibilidad de cocinar, de entregar un plato de comida caliente, estuvieran totalmente cerradas. eh, la verdad que al menos acá fue una cuestión muy clara de ese abismo a veces que se construye entre la escuela y la comunidad. Así que, bueno, creo que parte de eso han sido muchos desafíos, y que creo que, bueno, que teniendo la posibilidad de estar en estas dos actividades en simultáneo, enriquece la mirada, ¿no? De las compañeras y compañeros docentes, y, y también la perspectiva de quienes están en el territorio demandando hacia la escuela muchas cosas que la escuela tampoco puede, por las cuales tampoco puede terminar de responder. Pero creo que la base muchas veces es esta gran división, ¿no? Que se plantea, así como ustedes recién decían de la universidad hacia el barrio. Bueno, creo que en el espacio educativo muchas veces también hay una cuestión que hace que haya una separación, una división donde en realidad no debería haberla, y que es parte también de un sistema, ¿no? Que busca esto de las divisiones entre nosotros. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, está perfecto. Bueno, como dijiste recién, nombraste un poco de esto de la brecha que se ha generado. Esta pregunta va en eso, o sea, ¿crees que la brecha de acceso a los distintos niveles educativos, ya sea a nivel inicial, secundario y terciario, ha crecido este último tiempo? Sí, la verdad es que lo que sucede, hay mucha distancia entre, sobre todo entre los sectores con más dificultades de acceso al equipamiento y a la conectividad. Pero bueno, también creo que el espacio de encuentro de la escuela, ese espacio donde de alguna manera quienes somos parte ahí constituimos en otros niveles de comunidad, también está perdido, está como muy intervenido por lo que va sucediendo en las casas y en el entorno, y me parece que eso también mostró muchas desigualdades.
voy a un ejemplo concreto, ¿no? Poder hacer una charla por un medio virtual necesariamente implica que tengas un espacio donde no se interrumpa, donde no haya gritos, eh, donde se pueda uno expresar y concentrar en esa charla. Y la verdad es que cuando uno tiene una casa pequeña, con poco espacio, es muy difícil, ¿no? Que esto pueda suceder. Entonces, bueno, creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto todas esas desigualdades, las desigualdades de vivienda, la desigualdad económica, bueno, todas las desigualdades que se nos puedan ocurrir, que ya estaban, pero creo que se han puesto, se han profundizado y se han puesto mucho más de manifiesto. Silvia, en la charla anterior estuvo como invitado Adrián Bonada, coordinador provincial de Barrios de Pie, y nos contó sobre el crecimiento y la extensión y la organización social. ¿Sucedió algo similar a nivel nacional y a qué factores lo atribuís? Bueno, sí, ocurrió algo similar diría prácticamente todas las provincias. Eh, Creo que hay distintos factores, ¿no? Un primer aspecto que tiene que ver con que cuando hay situaciones más críticas, como las que venimos atravesando estos últimos años, donde se profundiza la pobreza y la desocupación, hay mucha más gente que se acerca a pedir ayuda. Incluso, bueno, cuando hay, o sea, en Barrios de Pie ya este año cumplimos 20 años, ¿no? Como organización. Y la verdad que hemos atravesado distintos periodos. Cuando hay periodos económicos de mayor crecimiento o de mayor posibilidad de conseguir trabajo, el movimiento de alguna manera continúa su tarea más asentado en los sectores que tienen muchas más dificultades de acceder a la educación, al trabajo, a la alimentación. Eh, y cuando, y cuando suceden situaciones como esta, como la que estamos atravesando hoy, bueno, la verdad es que sucede un crecimiento muy importante, ¿no? Eh, Producto de esa necesidad y de esa falta de respuestas. De alguna manera también nosotros buscamos de generar espacios donde toda esa crisis conlleva esa angustia, esa bronca, esa frustración, bueno, tratar de constituir espacios, grupos humanos para dar contención y para buscar reforzar esos vínculos. Porque la verdad es que, bueno, son situaciones muy complicadas, muy complicadas. Eh, y también, bueno, creo que esta extensión tiene que ver, por otra parte, con que como organización también nos planteamos eh, buscar una salida, ¿no? Buscar construir otro camino, porque, bueno, sabemos también de que la situación por la que atravesamos, la situación que estamos viviendo no es producto de, no sé, de la naturaleza. Tiene que ver con decisiones políticas, tiene que ver con decisiones económicas, tiene que ver con un proyecto de país. Eh, Cuando muchas veces con bronca decimos, bueno, no puede ser que haya hambre en un país productor de alimentos, que no puede ser que haya falta de tierra y vivienda en un país con tanta extensión territorial, eh, bueno, realmente, o que no haya trabajo en un país como el nuestro, que ha tenido pleno empleo y que también tiene mucha experiencia de lo que son las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo de las economías regionales. Bueno, todo esto tiene que ver con decisiones políticas. ¿Y quién las toman esas decisiones políticas? Bueno, los dirigentes que elegimos como comunidad, como sociedad. Entonces, en eso creo que el desafío que nos hemos planteado de ser protagonistas de la construcción de ese otro camino, involucrarnos, eh, intentar tener representantes, ¿no? En las distintas instancias, ya sean electivas o ejecutivas. Bueno, eso creo que también nos ha mostrado como una organización con propuesta, con la voluntad de
plantear la importancia de la participación y de la organización en las decisiones que beneficien a la mayoría de la sociedad, no que beneficien solo un sector muy pequeño. Así que creo que con eso también tiene que ver el crecimiento y la consolidación que hemos tenido como organización en estos últimos 2 años. Y teniendo en cuenta tu larga trayectoria en la docencia y siendo una persona que conoce la realidad social, como dijiste recién, en distintos puntos a lo largo del país, ¿qué desafíos crees que tiene el Estado frente a la educación en contexto de pandemia y existiendo desigualdad en el acceso al sistema educativo? Bueno, como decía antes, yo creo que en realidad la pandemia puso de manifiesto un montón de problemas, ¿no? Que ya veníamos arrastrando. No creo que sean problemas de la pandemia, creo que son problemas anteriores, que tienen que ver con cómo pensamos la educación, para qué, digamos, estamos pensando en la educación en nuestro país, el proyecto educativo, el proyecto pedagógico. Creo que esto lo vemos reflejado muchas veces en estos ejemplos que yo daba antes, ¿no? Esa distancia que se crea entre quien es docente y quien es mamá, o papá, o familiar, esa distancia que se genera entre los adultos y los niños y adolescentes, esas brechas, ¿no? Que se profundizan entre quien tiene un trabajo y quien no lo tiene. Creo que, bueno, todas esas divisiones necesarias para poder mantenernos en esta situación que atravesamos, ¿no? Porque creo que parte de que estemos como estamos tiene que ver con esas brechas, esas grietas que se generan constantemente, precisamente para que estemos como sociedad divididos, que tendríamos que estar más juntos, más unidos y peleando porque tenemos objetivos comunes. Creo que de eso se trata el desafío. Y parte del desafío es la participación. Creo que esa participación de lo que sería la comunidad educativa hoy está bastante ausente. Y después discutir la educación como parte de un modelo de país, creo que es la otra parte que está ausente. En los distintos momentos históricos, quienes estuvieron en el poder tuvieron muy claro para qué querían la educación, ¿no? Por qué se establecían los distintos mecanismos y por qué desde los diseños curriculares hasta los formatos, los horarios. Bueno, creo que hay un montón de cuestiones ahí que es importante que hoy creo que es parte de lo que nos debemos, ¿no? Nos debemos en discutir porque, bueno, tiene que ver con esto, con qué modelo de país queremos construir, qué modelo productivo, qué modelo científico queremos. Entonces me parece que ahí está el gran problema, y que la pandemia, vuelvo a insistir, lo pone de manifiesto, ¿no? Pone una lupa sobre eso, lo agranda, porque efectivamente al ser una situación tan crítica se ha agravado muchísimo, se ha producido muchísimo más, se ha agravado muchísimo más la desigualdad, pero, pero creo que ese no es el principal problema. El principal problema es que necesitamos tener una definición sobre un modelo de país diferente donde efectivamente la educación sea parte de ese proyecto que necesitamos. No sé si alguien tiene para hacer alguna pregunta o quiere hacer algún aporte. Silvia, yo quería, bueno, quizás que comentaras un poco desde Barrios de Pie, están las áreas también de educación. Creo que la perspectiva a la hora de trabajar la educación es distinta, digamos, a los espacios formales. Quizás que, bueno, que nos comentes un poco eso, qué realidades también atraviesan esos espacios sociales y comunitarios donde vemos, bueno,
lo que falta por recorrer y también estos límites en el acceso. Sí, nosotros hemos hecho algunas propuestas referidas precisamente a todo lo que se queda fuera de la educación formal. Ahora, no pensamos que eso tenga que ser un camino distinto, sino que creemos que tiene que ser un camino de encuentro, ¿no? De encuentro porque nos parece sí importante que los espacios institucionales se consoliden, pero con esta perspectiva, ¿no? De permitir, de abrirse a la participación, a la comprensión de lo que sucede en la comunidad. Hemos hecho relevamientos sobre la situación educativa, con datos donde, bueno, ha sido diferente en distintos distritos o en distintas ciudades, pero fundamentalmente lo que muestra es, bueno, esto, cuántos niños, niñas han quedado fuera, digamos, ¿no? Del proceso pedagógico el año pasado, y este año se incorporan aún con muchas dificultades. Y entonces, bueno, desde el área de educación, por ejemplo, armamos nuestros puntos de alfabetización Yo Sí Puedo 2.0, que son los lugares de encuentro donde no solamente se plantean como espacio de apoyo escolar, sino que se plantean como espacio de alfabetización digital, de acompañamiento en todo sentido, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, acá la situación que entró en crisis es que muchas familias quedaron sin ningún tipo de apoyo, de asistencia ni de respuesta del Estado, y entonces, bueno, parte del trabajo del área de educación popular y cultura es buscar esos espacios donde también se pueda reflexionar sobre esta situación, porque si no parece que, bueno, que el que se quedó afuera tiene la culpa, y en realidad parte de revertir ese análisis, que muchas veces es lo que se busca desde los espacios de poder de plantear, ¿no? Que son problemas individuales, culpas individuales, plantear esto, ¿no? Que hay un contexto, una situación general, poder tener esos espacios de análisis y poder acompañar fundamentalmente. Acompañar para demandarle al Estado que se los incluya, ¿no? Se nos incluya. Creo que, bueno, esos espacios de alfabetización, de talleres de educación popular donde planteamos esto, ¿no? El tema de la reflexión. También tenemos un área de salud donde nosotros estuvimos haciendo una encuesta durante la pandemia y también estuvimos haciendo talla y peso para ver la situación nutricional de nuestros niños y niñas y adolescentes. Bueno, son todas las iniciativas de las distintas áreas siempre tienen que ver con esto, ¿no? Con que la comunidad sea parte protagonista de esos temas, ¿no? No que la política pública sea diseñada en un lugar y que la comunidad la reciba, sino que la comunidad sea la que es convocada, es parte, es protagonista de esa política pública. Entonces, bueno, cada una de nuestras áreas tiene un poco que ver con esto, porque bueno, es parte de la perspectiva precisamente de la educación popular, buscar que esa transformación de la sociedad en beneficio de las mayorías nos tenga como protagonistas. A ver. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Es sobre una frase que sonó mucho, que era de esta crítica que decían que la educación virtual o el año 2021 era un año o un ciclo lectivo perdido, o sea, que iba a dejar una gran huella en los estudiantes, más referido
a tu profesión como docente, más que desde otro lugar, otro punto de vista. ¿Vos qué opinarías de esta afirmación que, bueno, no me genera dudas también a mí? Bueno, yo creo que no lo plantearía como perdido, pero sí lo plantearía como poco, como desaprovechado, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que por parte en general de los funcionarios, digamos, a niveles con responsabilidades en el sistema educativo, hubo muchos déficits eh, y hubo, a ver, ¿cómo decirlo? Hubo como especulación política, ¿no? De hecho, cuando se debatió la presencialidad, hubo mucha especulación política con esto, en lugar de plantear qué nos estaba pasando. Eh, por ejemplo, bueno, yo soy docente en la provincia de Buenos Aires, y acá fue muy evidente la pelea entre el kirchnerismo y Cambiemos respecto de la discusión de la presencialidad. Y en realidad, en la provincia de Buenos Aires debería haberse comenzado antes con la presencialidad. Lo que pasa es que estaba puesto en clave electoral, en clave partidaria el debate, y no en clave de la necesidad real de lo que les estaba pasando a nuestros pibes, ¿no? Creo que en ese sentido hay mucha mezquindad, y hubo mucha mezquindad, y la educación fue víctima de eso. Yo no creo que tengamos que hablar de un año perdido. Yo creo que tenemos que hablar de un año donde quedaron al descubierto muchas cuestiones, entre las cuales fue la importancia de la presencialidad, ¿no? Y los límites a la hora de la virtualidad, en el sentido de que desde muchos sectores siempre la virtualidad se planteó como algo, digamos, que era lo más, digamos, y en realidad, bueno, tiene ciertos límites según el sector social con el que estemos trabajando y según las condiciones de vida de ese sector social con el que estamos trabajando. Y también creo bueno, que nos puso en un desafío, quienes somos docentes. Yo, a ver, tengo 50 años, me recibí de docente a los 22, ¿no? Entonces son muchos años en los cuales, más allá de que uno intenta capacitarse y no dejar de estudiar y seguir aprendiendo, la realidad es que toda la revolución de lo virtual, bueno, nos atravesó y nos puso frente a muchos desafíos. Y bueno, y creo que lo que pasa, lo que sucede en la formación docente también, ¿no? Se puso en crisis en algún punto, porque, bueno, ¿cómo incorporamos, ¿no?, a la formación docente todo un montón de aspectos que son aspectos nuevos, diferentes, y que creo que no hubo la suficiente decisión, digamos, ¿no?, de quienes tuvieron en sus manos la posibilidad de llevarlo adelante, de generar espacios de reflexión sobre esto, de capacitación y de brindar asistencia, y me parece que, bueno, todas esas cuestiones fueron cuestiones que quedaron muy al descubierto, pero fundamentalmente creo que lo que más quedó al descubierto fue precisamente esto, ¿no? Que se discutió muchas veces, no desde el interés del sistema educativo, sino de los intereses sectoriales. Y creo que, bueno, que eso pone de manifiesto eh, uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de debatir esto que yo planteaba en la otra antes, ¿no? Que es qué modelo de país queremos. Bueno, entre ese debate se planteó el tema este de presencialidad sí o presencialidad no, salud o educación, o sea, ahí como poniéndolo en una parte dicotómica, así de en contra, pero es bastante bueno dilucidar esto, de decir que era como más una disputa, una medición entre oposición y oficialismo que al final ignoró a quienes estaban afectando, o sea, todo parte, digamos, de lo que sería un juego de confrontación que tienen, pero creo que este no era un momento para ponerse en esa postura, sino como más que todo consensuar, porque quienes quedan en el medio son
chicos, chicas, y este contexto nos arrasó a todos por igual. Otra cuestión, estoy haciendo parte de unas encuestas ahora de acceso al nivel superior, y bueno, dentro de esas encuestas es como que vemos algunas cosas sobre educación, y una de las opciones que más, a la hora de encuestar en barrios populares, era la parte de semipresencial y virtual, como un aspecto positivo, como más que todo para esas personas que por lo general están muy, muy lejos de lo que sería el centro o lo que sería la ciudad universitaria, y como que lo ven muy positivo esta posibilidad de ser semipresencial, o sea, ir y también la virtualidad. Eh, ¿Vos crees que esto se pueda ya quedar? O sea, que llegó para quedarse. Sí, la verdad que me parece que sí, que llegó para quedarse. El problema es en esa semipresencialidad, si hay posibilidad de acceso, vuelvo a insistir, con la conectividad, con el equipamiento y con el espacio físico donde poder cumplir con esa semipresencialidad. Porque, bueno, evidentemente, si no garantizas la conectividad es muy difícil. Si no garantizas un equipamiento mínimo es muy difícil, o sea, volvemos a hablar de esas desigualdades, y si no garantizas un espacio donde quien se tenga que conectar tenga niveles de tranquilidad y de poder concentrarse en la actividad educativa que está desarrollando, también es muy difícil. Y convengamos que eso en la mayoría de los sectores más castigados no es lo habitual, ¿no? Que uno pueda tener un espacio donde poder eh, trabajar o concentrarse o estudiar, que tenga este nivel de aislamiento que es totalmente necesario para poder estar en un espacio virtual educativo. Claro, sí, otra de las preguntas de la encuesta es precisamente esa, de que si tienen un dispositivo o conexión, la conectividad, si el dispositivo es para ellos o lo tienen que compartir con alguien más, y bueno, en gran parte se comparte entre varias personas. Así que nada, es un poco eso, tratar de ver. Yo le agregaría si tienen un espacio en su vivienda donde puedan desarrollar tranquilamente una clase, ¿no? Un encuentro, un espacio educativo. Eso muchas veces no está contemplado y es sumamente necesario. A mí me pasa muchas veces personalmente, porque tengo una casa pequeña y entonces, bueno, alguien de la familia se cruza, entra, habla, pero me pasa también con los estudiantes, ¿no? Porque muchas veces tienen vergüenza de conectarse, o cuando se conectan tienen los hermanitos y hermanitas cruzándose y gritando, o un hermano más grande, o la mamá o el papá, o algún adulto o adulta que les grita algo, les pregunta qué están haciendo, y eso genera mucha vergüenza. Bueno, no es sencillo, digo, porque también muchas veces se reduce a que es el problema solo de la conectividad y del equipamiento, y no se contempla esto, que no es un dato menor a la hora de poder compartir un espacio de intercambio eh, que sea un espacio de aprendizaje común y colectivo. Totalmente. Siempre hay un vecino que pone la música muy fuerte. Así que, nada, bueno, un poco de esto era lo que quería consultarte, y bueno, dejo la palabra a quien quiera preguntarte más cosas. Hago un paréntesis. Noelia nos acaba de decir que se le complicó una situación particular, así que no creo que se pueda conectar, pero bueno, aprovechemos para preguntar y sacarnos alguna duda, algo que quieran preguntarle a Silvia. Olis, yo tengo una pregunta. Con respecto a esto de los dispositivos también que estábamos hablando,
y un tema también que volvió a surgir en el último momento, en relación a las políticas públicas que lleva a cabo el Estado, ¿crees que la política pública esta de conectar, el programa de Conectar Igualdad fue una política que realmente funcionó y que le permite de verdad, digamos, tener un acceso un poquito más equitativo a los chicos y a las chicas en cuanto a las condiciones, ¿no? de la tecnología? Bueno, creo que sí es importante tener un programa que facilite el acceso a la tecnología, y creo que lo que sucedió con Elegante, no sé si vieron respecto de que él planteó que él no había recibido la netbook del gobierno, sino que en realidad la había cambiado por un celular, porque se la habían dado a alguien que no la había utilizado. Creo que sí parte del déficit que tuvo el Conectar Igualdad fue la falta de capacitación a los docentes. No se trabajó, desde mi punto de vista, lo suficiente con los docentes, y aparte de eso, porque creo que era incluso parte de que el programa tuviera raigambre real en lo educativo, me parece que también esta dificultad de conectividad en las escuelas, eh, bueno, que no había un plan que realmente garantizara la posibilidad de conectividad, al menos en la escuela, también fue otra de los grandes déficits, ¿no? De todas maneras, bueno, creo que era un avance, ¿no? O sea, desde lo positivo, las críticas que tengo hacia eso fueron esas, porque bueno, porque lo viví, lo viví en las escuelas donde trabajé, eh, y creo que hubo un montón de aspectos que estuvieron más puestos en una cuestión muchas veces de propaganda que de tener mayor preocupación porque los docentes nos apropiáramos, digamos, de la herramienta. Creo que en ese sentido sí hubo un déficit muy grande. Sí, coincido. Yo me acuerdo cuando fui a la secundaria, creo que cuando yo estaba en la secundaria fueron las primeras computadoras que entregaron. eh, los docentes no la usaban porque es real que no sabían usarla, y bueno, se empezaron a usar las computadoras más que nada para juegos, entonces era como que no la uses, se las quitaban, a mis compañeros me acuerdo que se las quitaban, y aparte, bueno, yo fui a una escuela rural, entonces ni siquiera teníamos acceso a internet en nada, entonces era como que, bueno, tenés la computadora, pero ¿qué haces si no tenés acceso a internet? En la escuela tampoco había, en las casas de los estudiantes tampoco. Entonces fue una herramienta que ahora, incluso, o sea, ahora sí nos sirve, porque yo conozco muchos compañeros de la facultad que usan esa computadora, pero en su momento fue como que nada. Bueno, creo que esto de la formación docente, yendo por atrás, ¿no? De la realidad, tiene que ver con esta falta de proyecto, ¿no? Que creo que es parte de lo que hay que debatir, ¿no? ¿Qué proyecto educativo tenemos? ¿En qué contexto? ¿En qué modelo de país? Bueno, creo que eso es fundamental, porque si no, por supuesto, se sacan, o sea, el problema, nos parece a nosotros, ¿no? En general, el problema es cuando las cosas se hacen por una cuestión más con cierta formalidad, sin la participación y sin esa vuelta, ¿no? De lo que le pasa a la comunidad con esa política pública. Me parece que hay en algunos casos, en algunos no, creo que prácticamente en la mayoría de los casos, esas políticas públicas no tienen la participación de la comunidad necesaria como para buscar la vuelta para que sean lo más efectivas posibles.
y bueno, y con el Conectar Igualdad creo que esto fue muy claro, muy claro. Y, y bueno, creo que con esto de elegante se vio claramente, ¿no? Que en realidad lo que estamos planteando es, bueno, qué rol, ¿no? En el sistema educativo juega la inclusión de la tecnología, cómo le estamos pensando, para qué, en qué condiciones, y no que sea únicamente una cuestión de un título, ¿no? De un título y bueno, y atrás muchas veces un negocio, y no estar pensando efectivamente en cuánto de eso impacta en la comunidad en la que estamos, para que esa comunidad crezca, para que que se pueda apropiar, y que haya menos desigualdades de las que ya tenemos. Buenas, ¿cómo Buenas, andan? Hola ¿cómo Silvia, andan? ¿cómo Hola estás? Silvia, ¿cómo estás? Ahora, Yo me he conectado hace un ratito que estaba medio complicado antes, estaba ocupado. No sé bien si lo han nombrado o no, pero bueno, escuchándote Silvia, más hace un ratito cuando comentabas esta situación de que quizá en los barrios y en muchos sectores de la población y en distintas partes del país, en casi todas seguramente, la falta de acceso a la educación se debe mucho a falta de dispositivos, a falta de conectividad, que no está garantizado claramente de manera extensiva eso. Y comentarte, más que una pregunta, es un comentario, que nosotros con el equipo con el equipito de barrio adentro, que el año pasado hicimos una instancia de apoyo escolar, que lo hicimos no una o dos veces, sino que lo planteamos como un apoyo escolar extensivo en el tiempo, que íbamos todas las semanas a un barrio acá en Mendoza, de la capital de Mendoza, y pudimos percibir muy directamente que estábamos quizás pasados varios meses del inicio de las clases, ya habían niños y niñas que no habían recibido ni las tareas, ni los medios para enviarlas, ni tenían celular, ni tenían dispositivos, y dejó a las claras que hay una parte de la sociedad que la digitalización, o esto de la virtualidad, por así decirlo, lo deja muy afuera, al 100%, de no tener ni la tarea ni el vínculo con la maestra, con la docente o con el docente. Eh, y bueno, a nosotros nos sirvió, por así decirlo, nos aportó para darnos cuenta que realmente esto que contás vos es la realidad que hoy en día se está viviendo con este intento de bimodalidad, por así decirlo. Eh, y bueno, la idea un poco de este semestre que viene es volver a encarar el tema del apoyo escolar, porque vimos que era muy útil, o sea, eh, vimos que era necesario, o sea, que estudiantes de la universidad, como éramos nosotros, lleváramos de alguna manera las herramientas básicas para que niños y niñas pudieran continuar con su periodo educativo, con su progreso educativo, desde niños desde 4 o 5 años hasta 12, 13, que por ahí se nos complicaba un poco ayudar con temas de matemática en la secundaria, qué sé yo, pero nos dimos cuenta que con nuestro pequeño aporte, o sea, era un pequeño aporte que hacía que los niños y niñas pudieran seguir un poco estudiando lo que venían viendo el año anterior en su escuela. Así que, bueno, un poco la idea de este año es, el segundo semestre, es retomar ese apoyo escolar como de manera más extensiva y no hacerlo una vez ni dos, sino hacerlo hasta final de año, porque eso, vimos la necesidad y vimos que lo que contás vos, que estás contando vos ahora, es muy real y sucede en muchos lugares de nuestra provincia y seguramente de muchas provincias del país. sí, yo creo que es muy interesante para ustedes que están en el ámbito académico, plantearse estas cuestiones, ¿no? Y plantearlas, digamos, como problematizarlas, ponerlas en un lugar de la crítica, de la duda, de la preocupación de cómo se lleva adelante una política pública, cómo se diseña una política pública que realmente tenga impacto y profundidad, digamos, en la comunidad. Porque en realidad ir a hacer un apoyo escolar es como, nosotros siempre lo ponemos en un paralelo como hacer el comedor, ¿no? Nosotros estamos dando respuesta a un universo limitado. Estamos en ese momento viendo con muy poquitos recursos cómo quizás hacemos cosas
recontra importantes y, y que realmente el Estado tiene mucho recurso para todo esto. Entonces, que en realidad es una cuestión también de voluntad política, de decisión, ¿no? De cómo desde un Estado se diseñan políticas públicas que realmente sean inclusivas, que realmente piensen en otra perspectiva, y no que piense solamente en parches, ¿no? Porque quizás, hacer un comedor, eh, vuelvo a insistir, son respuestas limitadas a un universo limitado. En realidad necesitamos eh, la producción de alimentos y la accesibilidad de los alimentos para el conjunto de la sociedad. Necesitamos el acceso a la virtualidad, el acceso el acceso a tratamiento necesario y a vivienda digna de toda la comunidad. Y la verdad que estas experiencias de barrio adentro, realmente creo que son muy ricas en ese sentido y está buenísimo que las puedan aprovechar para meter esa realidad dentro de la universidad y adentro de los ámbitos de debate académico, ¿no? Para reflexionar a ver cómo deberíamos pensar esas políticas públicas realmente con la participación de la comunidad, porque es ahí donde realmente van a enraizar, ¿no? Para poder tener una sociedad diferente. Ahí alguien levantó la mano. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? Yo. Hola Silvia, ¿cómo estás? Yo quería consultarte en particular, porque también soy docente, bueno, todavía no me recibo, pero estoy dando clases, eh, por un programa que se alargó acá, yo no sé si es a nivel nacional, es como un acompañamiento a las trayectorias débiles, debido a todo lo que pasó en pandemia el año pasado. Y yo estoy trabajando como en un CEOS, es un centro de apoyo escolar, es un CAE, entonces me derivan chicos de escuelas comunes, por así decirlo. Y me parece como muy loco esta iniciativa en sí, o por lo menos una crítica más personal, porque termina, no lo resuelve la escuela, o sea, terminan derivándolo a espacios, estos CEOs, CAES, o los mismos merenderos, esto mismo que vos planteabas, eh, que bueno, que el apoyo escolar para nosotros, que un poco participé el año pasado también, es una experiencia muy linda, pero terminamos resolviéndolo organizaciones o espacios por fuera de las instituciones educativas. Entonces también es un poco una reflexión también esto de decir una crítica al sistema educativo en general y poder replantearnos realmente si sirven estas políticas como resolutivas, digamos, a todo esto que pasó. Yo creo que sirven para la emergencia, ¿no? Es como cuando hablamos de los planes sociales, o sea, son cuestiones que para la emergencia o el comedor sirven para la emergencia. Después, a ver, nuestro desafío es cómo hay un Estado que puede dar respuesta, pero no un Estado que asiste, sino un Estado que abre sus puertas a la participación, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes desafíos, o cómo las políticas públicas efectivamente se la apropia a la comunidad, no recibiendo y agradeciendo, sino siendo parte, siendo protagonista. Nos parece que eso es una perspectiva que es fundamental. Y si algo podemos aportar las organizaciones es esa experiencia, ¿no? Que con muy poquitos recursos organizamos un montón de cosas, organizamos a la comunidad, planteamos lazos de solidaridad, buscamos cerrar esa grieta que se aparece por todos lados. ¿Por qué? Porque en realidad, creemos de que eso es necesario para tener una sociedad mejor. El punto es
creo que no es que es malo, digamos, que haya espacios de apoyo escolar. Creo que es la respuesta que como comunidad encontramos a situaciones particulares y que en muchos casos son muy extendidas, pero me parece que siempre es interesante hacer como ese juego de roles, donde uno se pone en el lugar del otro. Bueno, como docentes nos tenemos que poner en el lugar de los adultos a cargo de niñes, del cuidado, ¿no? De quienes tienen a cargo el cuidado de niñas y niñas, ¿no? Porque una mamá que tiene un solo dispositivo para 5 chicos, bueno, evidentemente no va a poder, digamos, ni dar respuesta, ni recibir, ni tener ordenada porque a ver, ¿quién tiene en su casa una impresora para imprimir las cosas y tenerlas ordenadas? O bueno, o esa computadora donde pueda ir guardando en carpetas los distintos archivos. La verdad que eso es muy, hoy en la realidad no nos muestran, no nos ponen, no está, digamos, dado esas condiciones. Ahora, también hay que ponerse en el lugar de los docentes, porque, no sé, yo recibo mensajes a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, sábado, domingo, no hay feriados, eh, y, y cuando tenés grupos que quizá no hay muchos chicos que se conectan, cuando alguien se conecta, bueno, vos encendés todas las luces y le contestás, y le preguntás cómo está, y le mandás las cosas que te pide, y le contestás las preguntas. Ahora, termina siendo una tarea totalmente agotadora, que, que bueno, que imagínense, yo en este momento tengo 3 cursos nada más, o sea, son 90 estudiantes. Ahora imagínense 90 estudiantes que te preguntan cosas en distintos momentos. Yo la verdad es que no sé cómo hacen muchos docentes que tienen, no sé, 10 cursos, que no es algo raro tener 10 cursos, es algo bastante habitual, ¿no? En la escuela secundaria. Bueno, evidentemente es muy difícil, ¿no? Muy difícil sostener desde el rol docente esa situación. Y además, que bueno, qué sé yo, nos capacitan, supónganse, en hacer un video, ¿no? Ahora, yo para hacer un video puedo estar, no sé, 8 horas, ¿no? Tratando de que salga, editándolo, y después en un momento me trabo y le pido ayuda a alguien, o sea, la verdad, uno puede estar un montón de tiempo para hacer un solo material que quizá dura 3 minutos. Bueno, imagínense que para los docentes es muy difícil también eso. Entonces esto, y para los directivos ni les digo, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires a los directivos les han tirado la pelota de ustedes resuelvan y vean qué es lo que pueden hacer. Entonces, muchas veces ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar de la familia, ni que hablar de los pibes. Los pibes, eh, justamente hoy estábamos charlando con otra docente, el tema de que los chicos que estuvieron en la primaria y empezaron el primer año del secundario, los vemos como un poco más contenidos, porque sus referentes fueron 1 o 2 docentes nada más. En el caso de quienes están en la escuela secundaria, que tienen 10 profes, y cada profe tomó su forma, lo que pudo hacer. Imagínense, yo siempre digo, pongamos el centro en los pibes que están mirando como 10 profes, hacemos cosas diferentes, formatos diferentes. Uno va por WhatsApp, el otro por Zoom, el otro por Meet, el otro por Classroom, el otro, imagínense, bueno, creo que hay ahí un montón de cuestiones de las cuales evidentemente ha habido mucha falta de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y creo que, bueno, que en ese sentido, esa grieta que se fue profundizando, bueno, hace mal, ¿no? Creo que hay que buscar espacios de encuentro. Y creo que en ese sentido, el espacio del apoyo escolar es un espacio de encuentro, donde nos encontramos de otro modo, donde nos encontramos entre pares, entre quienes nos escuchamos y logramos ponernos en el lugar del otro. Bueno, ojalá la escuela como institución logre ser un espacio de encuentro y no un espacio de ver cómo nos tiramos la pelota unos a otros, ¿no? Como los docentes le tiran la pelota a la familia al docente, el docente al directivo, el directivo, o sea, donde la grieta se cruza por varios lugares, en lugar de estar pensando en esto, ¿no? En qué proyecto educativo y pedagógico queremos para tener una sociedad mejor.
Creo que eso es un gran desafío y un gran aprendizaje, creo que para toda la comunidad, de lo que nos deja la pandemia. Buenas, hola. Ahí había, creo que unas manitos levantadas, Julieta. Bueno, Digo, para respetar. Sí, sí, hola, ¿cómo están? Yo quería preguntarte, ¿qué pensás vos con esto de que el gobierno haya sacado otra vez que los chicos, que los alumnos no repitan este año? Creo que, a ver, eh, los procesos pedagógicos son mucho más complejos que el tema de repetir o no repetir. Me parece que al menos, digo, vuelvo a insistir, ¿no? En el sistema en el que estoy, en lo que me sucede como profe de escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires. eh, Creo que, bueno, se nos ha pedido que busquemos eh, contenidos esenciales de cada materia. Se ha planteado esos aprendizajes que no podían dejar de estar en cada año. Creo que se han ido buscando vueltas que en realidad no van al fondo del asunto, ¿no? Creo que esto de repetir o no repetir, esa formalidad que se planteó, eh, bueno, creo que mostró también las debilidades, los déficits de este proyecto educativo. Me parece que si buscamos, insisto en esto de ponerse en el lugar del otro, porque si reflexionamos sobre nuestras propias trayectorias educativas, muchas veces decimos, bueno, ¿qué aprendí? ¿No? Yo quizá que estoy como profe hoy de escuela secundaria, bueno, ¿qué aprendí yo en el secundario? ¿No? ¿De qué me sirvió tener tantas materias, con tantos temas, con tantas cuestiones? O sea, hay cosas que me sirvieron, hay cosas que no, pero esto de poder ponerse en el lugar del otro, que no es una vasija que recibe, que recibe ladrillos. Creo que hay que revertir esto, y en esto la educación popular tiene mucho para mostrarnos, para darnos herramientas sobre para qué queremos la escuela secundaria, para qué queremos la escuela primaria, para qué el nivel inicial. Eh, Creo que ahí está el tema. No en esa formalidad de si repetir o no repetir, porque me parece que quizá muchas veces toda esta cuestión estructurada, como se plantea, o como se planteó en su momento, eh, como base pedagógica del sistema educativo, bueno, tiene que ser revisada. Hay muchas cuestiones, me parece, a revisar respecto de esto. Eh, Porque incluso se pone en cuestión la obligatoriedad de la escuela, ¿no? ¿Para qué hacemos la escuela obligatoria? ¿Para quién? ¿Para quiénes hacemos esa escuela obligatoria? Hoy en nuestro país la escuela es obligatoria hasta el nivel secundario. Tenemos un nivel de deserción escolar muy grande. Entonces, bueno, entran en juego, y creo que hay que ponerse a debatir esto, ¿no? De los procesos pedagógicos, del proyecto educativo, y de si esto, cuánto tiene que ver con esta formalidad, o yo veo muchas veces que muchos, eh, desde algunos sectores hay como un gran cuestionamiento a esto de si repiten, si no repiten, ¿no? Bueno, creo que es un tema para discutir profundamente. ¿Cuál es la valoración del espacio educativo? Eh, no sé, a mí me pasa como profe, ¿no? Que cuando se anuncia que nadie va a repetir, bueno,
los pibes se desentienden totalmente de presentar los trabajos, y cuando de repente se dice, bueno, mirá que vas a repetir, que eso, entonces empiezan a presentar los trabajos. ¿Es eso lo que necesitamos? Bueno, creo que hay un montón de cuestiones para debatir, desde cómo formalmente se ha planteado la escuela, cómo formalmente hoy se sostiene la escuela, y cómo nosotros logramos espacios donde nuestros estudiantes sean protagonistas, pero porque realmente crean, sientan y vivan que la escuela les sirve para algo. ¿Sí? No solamente como una cuestión de un papel, sino que efectivamente lo vivan como algo significativo para sus vidas. ¿Sí? Creo que ahí hay una parte donde hay que ponerse a discutir realmente qué es lo que nosotros estamos formando en nuestra institución educativa. Y en el para qué, bueno, tiene que ver con también, vuelvo a insistir, en un modelo, qué tipo de modelo productivo, qué tipo de modelo de desarrollo pretendemos. Porque también lo educativo va en ese sentido. Y me parece que eso nos lo debemos, porque bueno, evidentemente hay muchos sectores a los que les interesa, ¿no? Que la única educación significativa para la sociedad sea la del ámbito privado, por ejemplo, y que eso se ponga más en valor que el ámbito público. Hay sectores de la sociedad que les interesa que haya sectores con mayor posibilidad de desarrollo que otros. Bueno, me parece que esa gran desigualdad es funcional para determinados sectores económicos. Entonces, creo que eso también hay que ponerlo arriba de la mesa para no estar pensando únicamente en que la escuela sea el lugar de contención, ¿no? Porque también está eso de que la escuela debe ser considerado el lugar de contención. No, creo que la escuela tiene que ser considerado el lugar de desarrollo, el lugar de crecimiento, el lugar de los desafíos, el lugar donde uno ponga en juego quién quiere ser, cómo quiere ser, sus vínculos. Bueno, me parece que hay ahí todo un montón de cuestiones que son interesantes de que no se den, que se den en un ámbito como en el que ustedes están, digamos, donde poder conjugar todas esas miradas, ese poder ponerse en el lugar del otro, pero también poder enriquecerse en ver lo que le está pasando a la comunidad que más sufre y lo que se está debatiendo en la academia, y poder incorporarle todos esos elementos para que efectivamente tengamos docentes, y no solo docentes, tengamos también investigadores, investigadoras que estén pensando en cómo esa política pública educativa llega efectivamente a una sociedad para que esa sociedad sea una mejor sociedad. Nicolás creo que había levantado la mano también. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, yo quería preguntarle un poco también lo que hicimos en San Martín. Yo estoy en cuarto año el profesorado en matemática, y bueno, también en el merendero y en distintos merenderos con los chicos de jóvenes. Nos movemos dando clase de apoyo, algo de baile también, un compañero que baila muy bien. Pero con la clase de apoyo, yo en el área de matemática he notado un montón, no solamente que cuando ven que alguien sabe matemática, que es bastante difícil, es muy aburrida, dicen los chicos, me llaman y no doy abasto. Hay muy poco profe, digamos, de matemática, y es algo que realmente lo que han intentado hacer los profesores es que los padres tengan y hagan ese uso de razón hacia los hijos. O sea, el profesor de matemáticas se prepara para no solamente enseñar, sino que hacer entender ese contenido. Tenemos esa didáctica y esa pedagogía para hacer entender el contenido matemático y hacer reflexionar acerca de eso. Y por ahí, no solamente en secundaria, sino que en primaria también, a los padres les cuesta muchísimo, muy, muy, muy mucho. Veo yo que, por ejemplo, trato de vincularlo con algún hermano que o haya hecho ya ese año o entienda un poco más, porque por ahí me encuentro en situaciones de que padres no han terminado ni la primaria, o tal vez sí la primaria, pero no la secundaria. Y su laburo, su trabajo, sus quehaceres no acompañan mucho. Entonces es como un vínculo muy grande que estamos generando con el tema de matemáticas. Por ahí me lo traigo en mi casa también a los chicos, y bueno, les damos un poquito de ayuda en ese sentido. Miren, les muestro
lo que dice acá. Yo le he puesto como para hacerlo un poquito más amigable con los chicos de primaria. Se llama el Circo de las Matemáticas. Y los traigo acá a los chicos, hacemos un poquito de todo. Y bueno, se sienten contenidos también, como decías vos, Silvia, por el tema de que por ahí cuando están en la casa y algo que no les sale, es más una reprensión que le dan que un acompañamiento para hacer llegar a ese razonamiento. El acompañamiento, la verdad que es muy, muy necesario y se ha visto mucho, se ha visto muy, muy, muy mucho. Estamos tratando, por ejemplo, en el barrio que yo coordino, estoy en el barrio Benier, he formado una unión vecinal y bueno, estamos tratando de que se termine un espacio que hay que se llama, son como SIC también, para poder aprovecharlo, que un espacio es muy necesario también, poder aprovecharlo y no solamente dar clases de matemáticas, tengo compañeros que dan clases de historia, de ética, geografía y lengua también, que es muy importante, por ahí yo soy un poquito más malo en esas, pero en lo que es matemático yo he visto cómo ha decaído un montón el nivel matemático, no solamente en primaria, sino que en secundaria. Me he encontrado con chicos que por ahí han dicho, bueno, este contenido entra, pero por ahí el profe nos dijo que si no lo entendíamos, que bueno, iba a dar un trabajo práctico con ayuda de 4, 5, 6 y lo iba a dejar pasar. Y uno que por ahí sabe de esa materia, ve que el vínculo de ese tema con otro, en el próximo año no lo vas a entender y va decayendo y va decayendo y va decayendo, y no se terminan de dar los contenidos, y que pase para el próximo año y el próximo profesor se la va a arreglar de alguna manera, y veo que por ahí los chicos que salen de la secundaria de quinto año, pero por lo menos son 4 o 5 temas que no se dan, cosa que después cuando entras en una carrera te lo toman ya por sabido. Y a mí me pasó eso que yo egresé en el 2012, que habían 3 temas, por ejemplo, que no los supe. Me tuve que poner a estudiarlos solo. Me imagino ahora que han pasado tantos años, del 2012, han pasado varios años, y sigue decayendo, sigue decayendo. Y bueno, yo porque me especifico en matemática, es la misma matemática que venimos estudiando hace más de 50 años, la que yo voy a enseñar. Con primer y segundo año ya esto ahora es la matemática que se enseña en la secundaria, desde jardín hasta quinto año o séptimo, sexto, de alguna escuela técnica. Ha decaído muy, muy, muy mucho. Así que bueno, ese acompañamiento lo estamos haciendo nosotros y también el tema de la oratoria para que se suelten los chicos, que pregunten la duda. Yo siempre trato de generar la pregunta y que digan, ¿y por qué pasa esto, por ejemplo? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Qué pasa si tomo este camino? ¿Qué pasa si tomo el otro camino? Entonces tenés una brecha muy amplia para explicar. Y los chicos les llama la atención también, armar un juego, qué sé yo, una melodía que por ahí les gusta también y acordárselo de esa manera. Así que bueno, eso es lo que estamos haciendo en San Martín. No me voy a, es la primera vez que me conecto, así que me gusta compartirlo. Espectacular, espectacular. Vos sabés que cuando yo comencé dando clases en nivel inicial y hice un curso sobre educación física y matemáticas, y precisamente trabajábamos como algunos conceptos de la matemática lo podíamos trabajar en la clase de educación física, ¿no? Para que los chicos lo vieran gráficamente. eh, Así que, bueno, números, cantidades, bueno, cuestiones de la geometría. Creo que hay un montón de cosas para hacer. Y esto que vos decías de que a vos te pasó en el 2012, bueno, imaginémonos que, por eso digo que quizá no, que es un problema que arrastramos desde antes, ¿no? Por eso digo también ponerse uno en ese lugar, ¿no? En el lugar de estudiante y qué había aprendido en la secundaria o qué aprendí en la primaria, cuáles fueron esos aprendizajes significativos que realmente a uno lo marcaron y en qué contexto se dieron. Bueno, me parece que hay un montón de cosas que a revisar, ¿no? De esa trayectoria pedagógica. Pero felicitaciones, hermoso el trabajo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Gabriel Jiménez. Quería hacer un aporte también con respecto a lo que estaban hablando. Me parece que quizá en matemáticas, con respecto a didáctica o a pedagogía, la matemática al ser una ciencia dura, utiliza mucho esta
este tipo de perspectiva positivista, de ver todo desde la comprobación, y bueno, y eso hace que quizá al sujeto, al niño, le cueste tanto llevar al uso práctico. No pasa así con la historia, con las ciencias sociales, por ejemplo, que como los profes tenemos una vocación por la rebeldía o por las ideas más sociocríticas. Estudiamos siempre, bueno, yo en mi caso estudio las ciencias sociales, veo que tenemos una vocación por querer rebelarnos, o sea, mostrar la rebeldía y hacerla eco a los chicos a los chicos, para que de alguna forma no solamente se paren en el mundo, bueno, que ahora justamente con esta crisis laboral, bueno, y la pandemia y demás, que cada vez acrecenta y potencializa las dificultades, el acceso, es mucho más difícil quizás tener un joven que piense rebelde, digamos, que se pare, si bien en contra, pero no que lo entienda como que está todo perdido. Que hay esperanza, hay grupos como estos que a pesar de la dificultad y a pesar de haber tantas necesidades que vivimos a diario, se preocupan por el otro. Y creo que esa es la clave. Creo que de alguna forma, no soy cristiano, pero en cuanto a las religiones de la antigüedad, justamente procuran básicamente eso, pensar en el otro y desde el otro, y amar al otro como dice Cristo, como a ti mismo. Entonces, creo que esa voluntad que a nosotros nos rige o nos lleva a actuar, a juntarnos y a hablar acá sobre educación popular o soberanía. Por ahí me resonaba cuando Silvia hablaba de temas, por ejemplo, que decías que, bueno, sí, el merendero deja de ocupar es solo un parche, pero fíjate que antes, hace un poco tiempo, antes de que la cuarentena nos atacara, nos asediara de esta forma, en la escuela se brindaba alimento y muchos chicos iban y comían lo único que la escuela les brindaba. Justamente con Nicolás compartimos la educación secundaria y muchas veces nos quedamos a comer y fíjate que para poder ir, para no tener que trasladarnos a nuestras casas que quedaban muy lejos y seguir estando en la institución educativa, que de alguna forma te aleja de la calle, ¿viste? Entonces, quizá el hecho de que no haya alimentos, que la escuela no brinde eso, que la escuela ya directamente sea una imagen o una tarea, una planificación, que la educación se haya sincretizado a hacer una planificación, o el rol del docente, a hacer una planificación y enviarla y resolver, y solamente ver que los chicos, más que un resultado, que un texto, que algo que escribió, nos hace tener que pensar y hacernos responsables cada vez más de la situación que estamos viviendo y cómo cambiarlo, cómo apoyarlo. Y bueno, justamente esto que decía anteriormente de la voluntad, de pensar en el otro, de amar al prójimo y demás, creo que para mí, o la respuesta que nos puede llevar a salvar o a cambiar esta crisis que nos está matando de a poco. Eso era solamente eso, y bueno, hablé un poco de todo, pero bueno, quizás con los nervios de hablar ante tanta multitud. Saludos. Justo eso, yo estaba estudiando muy bien eso, Gaby, estaba estudiando el otro día, rendí la materia sociología. Estábamos hablando que al haber crecimiento de la pobreza,
Silvia me va a saber corregir, pero antes la carrera de nivel inicial eran creo que 2 años nada más. Ahora son 4 años. Es porque le han sumado todo esto de que cómo ha ido evolucionando el sujeto en la educación, cómo han ido evolucionando las instituciones mismas, la pedagogía, la didáctica misma. Y bueno, porque ya sabemos que el docente no solamente se preocupa por aquel contenido que va a enseñar, sino que en nivel inicial también vemos que también se preocupa por a ver si está bien alimentado, el trato que le dan en la casa, si viene bien vestido, por ejemplo, si viene bien de higiene. Todas esas preocupaciones también están presentes en los docentes. Y ahora como que, bueno, eso ya ha quedado como tarea de la casa también. Por ahí eso, si no se regulaba en la casa, por ahí si nosotros lo sabemos ver en los mismos merenderos, y es una tarea difícil también, porque por ahí no estamos tan preparados para eso. La formación es muy importante en ese sentido también. Se ha ido perdiendo, así como dice el Gaby, y está siendo como una pantalla solamente la escuela, porque bueno, hemos visto diferentes falencias en las escuelas, con los docentes. Por ahí se ha ido perdiendo también este interés por los alumnos. Al ser una multitud también se hace muy difícil como docente prestar atención a qué capacidad tiene para receptar el contenido cada uno de los estudiantes, y al docente les cuesta ser un poquito más didáctico en ese momento. Me imagino que ahora en la virtualidad debe costar un montón más. Es muy difícil, realmente es muy difícil, porque aparte, bueno, la situación para uno como docente, cuando tenés muchos chicos y tenés muchos cursos, es muy difícil poder eh, prestar atención a todas esas situaciones, cuando en realidad lo que está puesto como objetivo es otro. Por eso decía reflexionar sobre esta cuestión de la aprobación, del pasar de año, de lo formal, ¿no? Hay algunas cuestiones ahí bueno, que en realidad por eso digo, ustedes que están formándose como docentes, eh, o muchos de ustedes que se forman como docentes, hay que, creo que hay que tener una visión crítica sobre la formación, pero también sobre el sistema, porque realmente a veces, en muchos casos, yo escucho muchas quejas, ¿no? Desde los padres, de decir, bueno, no, lo que pasa, que los docentes, bueno, hay que ponerse un ratito a veces en ese lugar del otro para comprender lo que ese otro está atravesando. Y en el caso de los docentes que también dicen, lo que pasa es que los padres no se preocupan. Bueno, hay que ponerse en el lugar de esos padres que están atravesando una situación muy crítica, o quienes dicen, no, el problema es que a los pibes no les interesa nada. Hay que ponerse en el lugar de los pibes que están atravesando todo esto, ¿no? Creo que ahí es una de las principales fallas, ¿no? El buscar a ver qué es lo que está pasando. Ahora, hay que interpelar a quienes dirigen, a quienes nos venden un verso de, bueno, estábamos preocupados por la educación del país, cuando en realidad, bueno, se nos está tirando una pelota, como docentes, como padres, madres, como estudiantes, que en realidad tiene que ver con de alguna manera, destrucción del sistema educativo, ¿no? Para recuperarlo hace falta precisamente reflexionar y poner en debate muchas de las cuestiones que planteamos acá, pero hacer parte de la sociedad de esos debates. Y creo que, bueno, que eso también es algo que falta, ¿no? Y que es importante que ustedes que se están formando, y es importante que intentemos transmitirlo a quienes tenemos de forma cercana, de que esto de estarse mirando como extraños entre comunidad, docentes, directivos y docentes y estudiantes y padres, bueno, todo esto hace daño, ¿no? Que en realidad hay que tratar de pelear por una escuela pública eh, que tenga calidad, que tenga proyecto, y que realmente nos piense como personas, digamos, en crecimiento, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que nos estamos debiendo.
pero creo que estos espacios como este, ayudan a que podamos reflexionar sobre ese tema, ¿no? Y a que nos podamos llevar todo esto, que es una visión más integral de la situación, no es una visión sectorizada de lo que sucede en el ámbito educativo. Por eso lo de Barrio Adentro es tan rico, ¿no? En ese sentido, y estas experiencias que ustedes cuentan, porque en realidad meten adentro de la academia y de la formación todas estas discusiones, nos tienen que hacer ruido, creo que son cosas que nos tienen que hacer ruido y nos tienen que llevar a cuestionar mucha de esos espacios de formación de los que somos parte. Con respecto a eso que dijiste, Silvia, recién, que justamente hay como un vacío, como que como que los estudiantes no pueden, por ejemplo, a mí me pasa que en el GEN aparecen, que el GEN es como como una parte de la educación que ahora se ve que sería como un campus para los padres y para mí, acá en Mendoza, no sé si estás en Mendoza o qué, pero en el GEM, por ejemplo, a los alumnos que no pueden concretar un contenido disciplinar, llámese parte digamos, de lo que el Estado de los saberes que el Estado te obliga de alguna forma a brindar, podés ponerlo en proceso, en la figura de en proceso. Y así lo venimos arrastrando desde el 2020, pues después de la pandemia. Hay muchos chicos que en el 2020-2021 han quedado en proceso y no se sabe si aprobaron, si pasaron, no pasaron. Entonces, imagínate el problema estructural que arrastra ese joven con respecto a la educación. O sea, imagínate que hay octavo, noveno, que son súper importantes, o primero y segundo, para vos, como se diga ahora, no sé, llámese como quiera, que son tan importantes, por ejemplo, que van en proceso y pasa directamente porque las normativas nacionales dictan que, aunque esté en proceso, tiene que pasar. ¿Qué pasa? Los padres, la familia, el mismo joven no se va a poder preocupar por saber en qué falló, porque no hay falla, no hay tal falla, porque quedó en proceso, es como un vacío. Y la verdad que es muy triste, si te pones a pensarlo, es muy dañino. Así que como docentes, ¿viste? Tenemos que darlo todo. Yo por ahí pienso en el tema de las pruebas PISA. Voy a decir lo último, en el tema de las pruebas PISA, que no se hicieron más, no sé si no se habrán hecho más, no se hacen hace mucho tiempo, a nivel primaria, secundaria, y bueno, yo curso en un terciario, abríamos la puerta a esa crítica desde el centro de estudiantes, por ahí, para ver si este profesor estaba enseñando realmente lo que estaba en el programa, o si lo estaba enseñando de la forma adecuada, en cuanto a después cuando te lo evaluaba. Bueno, en esas discusiones también hemos estado. Pero en la secundaria, así como decía el Gaby, vos terminás la secundaria ahora y bueno, cerrás un ciclo, es como que aprendiste toda una cierta cantidad de contenido, y después cuando llegás a la facultad, a una carrera, te das cuenta que no, es como si fuese una mentira. Estamos mintiéndole a los chicos que salen a la secundaria. Como mismo docente, te das cuenta de que los contenidos van decayendo, le vas enseñando cada vez menos, y bueno, el año que viene se le enseñará, y el año que viene se le enseñará, y así se lo van tirando a otros profesores que dicen, bueno, voy a tener que retomar un diagnóstico y vamos a recordar tales y tales temas, y tenés que volver a mitad de año del año pasado, y no alcanzás a terminar, y es infinito. Se sigue recorriendo ese mismo ciclo. Y no hay nadie que diga, o hemos dejado directamente, creo, la puerta abierta para la crítica abierta, pero nunca una crítica con che, mira, vamos a hacer esto, porque realmente evaluemos qué está pasando
evaluemos que si estamos diciendo que vamos a cumplir esto, no lo estamos cumpliendo, y vamos a ver qué métodos tomamos para arreglar. No hay nadie que diga eso, yo digo, increíble, bueno, hemos dejado la puerta abierta a una crítica general y sin hacer nada. Con respecto a lo que decía Nico, estoy totalmente de acuerdo porque tengo familiares que son ya docentes hace años y me contaban hace poco que les pasaba que, por ejemplo, a uno le dan para dar ciertos temas, por ejemplo, números enteros, decimales y fracciones. Los niños y niñas, como la maestra había puesto mucha voluntad y habían podido alcanzar a ver todos los temas, resulta que cuando llegó el momento de subir las notas al GEM y el proceso, como decía el compañero, solamente figuraban números enteros. Entonces, ¿qué pasó ahí? También el sistema educativo como que quiso, sacar esos contenidos que los niños y niñas habían aprendido. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Si es algo que se tiene que dar, no puedes sacarlo. O de última dar la opción. Bueno, este niño o niña llegó hasta tal tema, el otro llegó hasta tal, pero no sacar esos temas. Yo creo que siempre se puede ir agregando cosas, metodologías para ver si no se entiende de una forma, se hace de otra, pero no quitar, eso no se puede hacer y eso está mal. También lo que decía de que año a año se van pasando la pelotita de un tema a otro, y tengo a mi primo que está en séptimo y, por ejemplo, él viene ya desde tercer año de grado de la primaria, que le dificulta matemática y le dificulta y tiene problemas, no tiene un apoyo en la casa de los padres, por ahí recurre a mí, nos ponemos al día, que sé yo, en un día de una semana de tareas y no es el caso. Pero él llegó ahora a séptimo y veo la comparación con mi hermana, que está mal, pero por ahí en hacer la comparación de ejemplo, me ayuda porque, por ejemplo, le hago hacer una división de 2 cifras y no sabe directamente. No sabe las tablas, ¿no? Y tampoco como para sacarlo con los dedos, que uno dice, bueno, por ahí en segundo grado empezaba así, ni eso. Y él ya ahora termina y como no puede repetir, va a pasar a la secundaria. Que uno dice, ya no es que estamos hablando, bueno, de tercero se lo dan en cuarto, de cuarto a quinto. Se puede llegar a salvar el tema. Pero de ahí a la secundaria, o ahora, un claro ejemplo, del último año de secundario, de quinto o sexto año de las técnicas, ¿qué va a pasar? Vamos a tener 2 años ahí tildados en un terciario, un universitario, que aquellas personas que han podido estudiar por su cuenta van a ingresar. O sea, van a ser 2 años creo que caóticos, tanto en un ingreso de un paso de año a otro, que bueno, creo que en parte un docente ha hecho lo que ha podido en esta pandemia, pero creo que también la responsabilidad la ha tenido el gobierno y el Estado en cuanto a años anteriores, porque si años anteriores el gobierno hubiera hecho lo que le correspondía en la educación con el sistema educativo, quizás estos 2 años hubieran sido tranquilos y se hubieran podido salvar de una u otra manera. Creo que habían herramientas. Más allá de la accesibilidad y demás de los dispositivos, creo que habían alternativas. Y si desde un primer momento en la educación se hubiera trabajado a través de los padres la educación, creo que también porque los padres hubieran podido enfrentar en cómo ayudar en esta pandemia a los niños y niñas, y no por ahí no tener un conocimiento. Creo que es algo que va acompañado y que año a año eso se va perdiendo. Así que bueno, esa era mi opinión que quería dar, que es lo que veo que está pasando. Cuando nombraste escuela técnica me hiciste acordar de un montón de cosas que por ahí nos poníamos. Ponele, ahora he visto que en los talleres, por ejemplo, en los talleres a vos te piden, no sé, hacer alguna figura, te hacen comprar una figura geométrica, así, un prisma de madera, y vos tenés que tallarlo. Y para tallarlo necesitas algunas herramientas que por ahí en casa no las tenés. Y en la escuela sí las tenías en taller. Pero como hay que hacer las cosas en casa, los chicos se tienen que mover para buscar ese prisma de madera, esa herramienta para poder tallarlo. Y porque te estoy hablando de algo de madera, ¿no? Te digo cuando tienen que aprender a soldar, comprar el electrodo, conseguirse la máquina y distintas otras cosas que tengan que hacer. Un martillo tenían que hacer, me acuerdo, le tuve que ayudar
sé hacer un poco de todo, pero le tuve que ayudar al muchacho. Di clase en una escuela técnica de acá de San Martín, y te digo la verdad, yo hace muchísimos años no he escuchado que el gobierno, por ejemplo, diga, no sé, vamos a dar un subsidio para que se actualicen los tornos, por ejemplo, que antes sucedía de que cuando vos salías de una escuela técnica, salías directamente ya para poder empezar a trabajar en una empresa, con las últimas tecnologías, con los últimos tornos, los últimos programas en computación y todo eso. Ahora no, ahora salí de una escuela técnica y bueno, vas a tener que hacer un montón de cursos para alcanzar ese nivel de tecnología que se está moviendo ahora actualmente, porque los tornos y toda la maquinaria que se ocupa en las escuelas es viejísima. Bueno, quería decir eso, me acordé justo. Bueno, gracias por los aportes, los comentarios. Gracias, Silvi, también por sumarte. A ustedes, gracias. Gracias a los que aportaron, gracias a quienes se sumaron a la charla. Queríamos invitarlos también a la actividad de este sábado. Nos vamos a juntar a las 10:30 en la Plaza Independencia, donde está la fuente, la peatonal. De ahí nos vamos a una cancha de fútbol ahí en Ciudad para hacer también esto, una actividad que va a ser apoyo escolar, pero vamos a hacerlo a través de juegos lúdicos y eso. Así que bueno, nada, espero que se puedan sumar y agradecerte, Silvia, otra vez. Gracias a ustedes. Gracias, Silvia. Nos vemos. Chao, luego. Gracias, Silvia, un saludo grande. Gracias a ustedes. Muy Gracias, linda charla. Gracias, chicos, por la jornada. Muy bueno. Chao, chao. Muy bueno, Chao, chicos, che, un nos abrazo. vemos.